Teoría sobre el origen de la vida. Selección natural. Los principios de la selección natural. Primero, principio de la variación. Los elementos de la población no son todos iguales. Segundo, principio de la eficacia biológica diferencial. Los individuos que posean ciertas variantes estarán asociados a una mayor descendencia y o longevidad. Principio de la herencia. Tercero, los individuos tienden a transmitir sus características a la descendencia. Tendencias evolutivas y variación genética. Teoría de los caracteres adquiridos. Lamarck. Lamarck publicó su obra Filosofía zoológica, donde se expone una teoría de la evolución orgánica en la cual sostenía que los seres vivos tienen una fuerza innata con la que luchan contra las vicisitudes del medio y de esta manera adquieren características físicas que les permiten vivir en su ambiente. Una vez desarrolladas, estas características se propagan a las generaciones sucesivas. Esbaso. Una teoría de la evolución biológica que se puede sintetizar como sigue. Los individuos cambian físicamente durante su vida para adaptarse al medio que habitan. Los organismos adquieren caracteres que no tienen sus progenitores. Estos cambios o caracteres adquiridos se deben al uso o desuso de sus órganos. Los caracteres adquiridos se transmiten por herencia biológica a sus descendientes. Evolución mediante selección natural. Cambios a través del tiempo. La selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución, junto con la mutación, la migración y la deriva genética. La gran idea de Darwin de la evolución por selección natural es relativamente sencilla, pero a menudo se entiende mal. Para averiguar cómo funciona, imagina una población de escarabajos. Hay diversidad de caracteres. Por ejemplo, algunos escarabajos son verdes y otros son marrones. Hay reproducción diferencial, debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado. No todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En este ejemplo, los pájaros tienden a comerse a los escarabajos verdes que logran sobrevivir y reproducirse con menos frecuencia que los marrones. Hay herencia. Los escarabajos marrones supervivientes tienen bebés marrones debido a que este carácter tiene una base genética. Resultado final. El carácter más ventajoso, el color marrón, que permite al escarabajo tener más descendientes, se vuelve más frecuente en la población. Si este proceso continúa, finalmente todos los individuos de la población serán marrones. Si hay variación, reproducción diferencial y herencia, el resultado será la evolución por selección natural. Es así de simple. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Primera teoría. Teoría de la generación espontánea. Esta teoría consiste en sostener la idea de la generación espontánea, según la cual la vida surgiría de la combinación de agua, aire, tierra y fuego. De esta forma describía el nacimiento de peces, ratones e insectos a partir de barro. Simplemente aparecían. Esta teoría la avalaban diferentes pensadores como Aristóteles y Jan P. Hallman, que afirmó conseguir ratones en 21 días envolviendo granos de trigo en una camisa sucia y sudada. Pero fue a finales del siglo XVII cuando comenzó a cuestionarse la idea de la generación espontánea, especialmente a partir de los trabajos de Francesco Redi en el año 1626 al año 1698, que dio un experimento sencillo y concluyente que consistió en meter unos trozos de carne en frascos cerrados y otros en frascos abiertos. Viendo que la carne de los frascos no desarrollaba gusanos, demostró que si la carne era tapada para mantener alejadas las moscas, no se desarrollaban gusanos. Así las moscas eran las que creaban los gusanos, los cuales se desarrollaban en nuevas moscas, vida de otra vida anterior. No convenció porque se suponía la existencia de un principio vital. Gracias a la fabricación del primer microscopio por Anton van Leeuwenhoek en el año 1632 a 1723, permitió descubrir los animalculos o seres microscópicos.
que fueron al final los que ayudaron a rechazar la idea de la generación espontánea. Gracias a los experimentos de Louis Pasteur en el año 1822 a 1895, quien tras demostrar que el aire tiene microorganismos hizo un experimento haciendo un caldo de cultivo. También la teoría de Oparin, que esta se trata que la vida surgió de una serie de procesos químicos en condiciones primitivas, lo que condujo a la formación de estructuras celulares simples. También la teoría de la panspermia, que se trata de que la vida viajó por el espacio por esporas y diferentes formas de vida. La hipótesis actual, que es la misma de Oparin, pero con cambios como la atmósfera primitiva, no era tan reactiva, que se componía básicamente de nitrógenos, vapor de agua o a CO2. Tiene relación. Teorías evolutivas. Como primer teoría tenemos la teoría del fijismo, la cual nos presenta un ser supremo, o sea un dios, el cual fue el que creó todas las especies y que estas especies eran incorregibles, o sea que no pueden evolucionar a lo largo del tiempo. También está la teoría del lamarckismo. Es una teoría evolutiva propuesta por el naturalista francés Jean Lamarck. Esta teoría sostiene que los organismos pueden cambiar sus características durante su vida en respuesta a un hecho. Dentro de esta también está la teoría de la selección natural. Esta nos dice cómo las especies se adaptan a su entorno y cómo evolucionan según la medida de tiempo. Y por último tenemos la teoría del neodarwinismo, la cual es la que nos explica las dos teorías anteriores, pero con hechos ya más científicos. Pruebas evolutivas. Como primer prueba tenemos los órganos homólogos. Esta es la razón por la cual la semejanza de las estructuras, como están conformadas las extremidades, pero sus diferentes funciones. Por ejemplo, las aletas de las ballenas y las alas de los murciélagos sirven para dos cosas muy diferentes, pero sus estructuras internas son casi iguales. Órganos analógicos. Estos son los que tienen una estructura interna muy diferente, pero sirven para lo mismo. Como ejemplo tenemos el ala de una mosca y el ala de una paloma. Órganos vestigables. Son aquellos órganos que van desapareciendo a la medida del tiempo y de que evolucionan, simplemente porque ya no los utilizan. Pruebas embriónicas. Las primeras etapas del desarrollo embrionario son los mismos, lo cual significa que tuvieron un antepasado común. Ejemplo, los humanos y las aves. Pruebas fósiles. Los fósiles revelan que las criaturas primitivas eran muy diferentes a las actuales, las cuales nos permiten apreciar la evolución y los cambios que han tenido las especies para llegar a la actualidad. Pruebas biogeográficas. Se basa en ver cómo las especies evolucionan para adaptarse a los diferentes entornos en los que están ubicados. Y por último, las pruebas moleculares. Son pruebas biológicas a nivel molecular, las cuales demuestran que tenían los mismos antepasados. Por ejemplo, todos presentan los mismos componentes moleculares o el código genético es igual para todos. La evolución humana. La especie humana es única en muchos aspectos. Somos el último eslabón. 3 son los pasos fundamentales que permiten trazar el camino desde el antepasado que compartimos con chimpancés y gorilas, que vivió entre 5 y 10 millones de años, hasta nosotros. Por ejemplo, el bipeísmo, la cefalización y el lenguaje. El bipeísmo se trata sobre el hombre que camina sobre dos piernas. También tiene libres los brazos y las manos para emplearlos en otras acciones. La cefalización. El cerebro crece, se produce la sucesión de diferentes especies del género Homo. El lenguaje. El Homo sapiens está capacitado para desarrollar el lenguaje oral.